En este primer video vamos a hablar del tema de la institucionalización de la disciplina, tratando de complementar lo que ya habíamos señalado en clase. El primero lo vamos a abordar desde Pasquino. Entonces, el primer elemento que plantea Pasquino sobre la ciencia política y la definición de la ciencia política es que la relación con otras disciplinas complejiza la tarea de buscar la especificidad científica de lo que denominamos ciencia política. En esto nos dice, para poder ubicar esa especificidad tenemos que centrarnos en el problema de la definición y redefinición de, uno, el objeto de análisis que tiene la ciencia política y dos, los métodos en la búsqueda de la cientificidad. Uno, el problema de qué es lo que analizamos. Dos, el problema de cómo hacemos para analizarlos. Recuerden que estamos hablando de la ciencia, entonces necesitamos saber qué es lo que estamos analizando, uno, y dos, cómo lo estamos haciendo. La ciencia política es el producto de un conjunto de contribuciones, reflexiones, análisis de fenómenos políticos madurados precisamente en el transcurso de la experiencia política occidental. Entonces acá nos dice, y es toda esta explicación histórica que él hace, donde señala pues el papel de Aristóteles, de Weber, bueno, un montón de cosas. Lo que es importante en este caso es señalar que no separamos, no hay un hito donde decimos, y acá nació la ciencia, y acá nació, no, sino que son momentos históricos de largo aliento que vienen desde Aristóteles que nos permiten pensar ese conjunto de contribuciones que nos hablan de la ciencia política, claro, con especificidades en términos sobre todo del objeto, que digamos es uno de los hilos de largo aliento que él denota, pero también con particularidades en la forma en la que se va haciendo el problema de la ciencia. Por eso nos habla de fenómenos políticos madurados que tienen que ver con esa experiencia. Lo sitúa además en la política occidental, es decir, es el surgimiento en una especificidad histórica, territorial, cultural, que es necesario tener en cuenta. Así nos define que el objeto, desde el principio, por ejemplo, con Aristóteles, el objeto cualificante, aunque no exclusivo, del análisis político estaba constituido por el poder, los modos de adquisición y utilización del poder, su concentración y distribución, su origen y la legitimidad de su ejercicio. Su misma definición en cuanto a poder político han sido el centro de todos los análisis políticos desde Aristóteles, precisamente a Maquiavelo, de Max Weber, a los politólogos contemporáneos. Entonces, esta definición del objeto de estudio de la ciencia política nos señala que nuestra particularidad temática, por decirlo de alguna forma, es el problema del poder y que ese ha sido un hilo conductor en esta historia, esa tradición occidental que nos señala que es lo que guía el problema de la ciencia política y la institucionalización. Entonces es el poder, sea el problema de cómo se usa, si lo estamos usando para bien, para mal, qué estamos haciendo, cómo se concentra, si hay momentos donde un solo individuo tiene el poder o cómo se distribuye, quiénes son, quiénes pueden acceder al poder, de dónde nace el poder y cómo se legitima, entendiendo que la pregunta por la legitimidad es súper importante, sobre todo con los cambios cuando aparece el Estado de Derecho. Entonces tenemos que ver que ese problema del poder es el hilo conductor que Pasquino encuentra en el ejercicio del análisis de la ciencia política. Nos dice que esa realidad histórica donde se sitúa el problema de la ciencia política nos crea dos grandes tradiciones analíticas. La primera es la anglosajona, que se centra en el problema de los procesos sociales más que en las configuraciones estatales, y la continental, que son los análisis de las estructuras estatales auténticas. Entonces, donde hace referencia a estas tradiciones, estamos hablando de Europa, ¿no? No es el continente como el resto del mundo, sino es la tradición de Gran Bretaña, por un lado, que es la que nos hace preguntarnos por los problemas, los procesos sociales, perdón, que son cómo se producen los cambios. Recuerden que la tradición de Gran Bretaña es una tradición que está marcada por la existencia de valores que no existen en otras sociedades, digamos, que no están tan marcados. Entonces, recuerden que el constitucionalismo inglés está marcado por el sentido del common law, de la ley de los comunes. No es la necesidad de una constitución escrita la que marca la existencia o no del Estado, sino que tiene que ver fundamentalmente con la continuidad del reconocimiento de las leyes que son o surgen de la cotidianidad. Entonces eso marca una posibilidad distinta, pero además recuerden que la Revolución Inglesa es una cosa
medianamente sui generis en el contexto en el que surge y establece un balance entre las monarquías y la existencia de un parlamento donde además están representados como distintos estratos sociales, por decirlo de alguna forma, y eso crea unas particularidades históricas que llevan a que su tradición analítica sea distinta al problema europeo. Cuando hablamos del tema continental estamos hablando particularmente de las tradiciones alemana, italiana y francesa, ¿no? Que son las que construyen un eje alrededor de cómo pensar la política y tienen que ver cómo surge el Estado, cómo se legitima el Estado, cómo funciona el Estado, ¿no? Entonces ahí es importante. Después de eso nos señala que hay un momento de fundamental para la institucionalización de la ciencia política y es el tema de Easton, David Easton, ¿no? La tradición del análisis de los sistemas políticos. Algo vimos en clase, pero es importante recordar que Easton plantea una pregunta fundamental y es cómo logran persistir los sistemas políticos en un mundo donde coexisten la estabilidad y el cambio. ¿Y por qué es importante? Miren que acá estamos hablando del problema de los procesos sociales, pero también el tema de las estructuras estatales, perdón, cómo esas estructuras se mantienen en el tiempo por los procesos sociales que pueden hacerla cambiar, entendiendo que los procesos sociales pueden llevar a la estabilidad o pueden llevar al cambio y son elementos que coexisten. Define esto en los sistemas políticos como aquellas interacciones por medio de las cuales se asignan autoritariamente valores en una sociedad. Esto es lo que distingue de otros sistemas en su medio. Entonces lo que nos señala es la particularidad del objeto y el proceso que se va a estudiar, pero también Easton crea toda una tradición alrededor de el tipo de análisis que se va a realizar sobre los procesos que tienen lugar en el sistema político. Entonces, uno de los temas más importantes de Easton o de esta tradición del análisis de los sistemas políticos es que nos permite centrarnos en el problema de las interacciones para la asignación autoritaria de valores. Autoritaria no quiere decir que tenga que ser violenta, ojo ahí porque en esta definición esto es clave. Autoritaria nos lleva a señalar es que se aceptan por parte de los miembros y no se discuten esos valores. Por ejemplo, piensen, una asignación autoritaria de valores en el caso de nuestra sociedad sería, qué sé yo, aceptar que hay que cumplir la ley, por ejemplo, o que robar está mal y que lleva una sanción, ¿cierto? Esa sería una asignación autoritaria de valores que no implica de nuevo violencia, sino que implica que no hay una respuesta o una negación o un desafío a esos conceptos. Después nos plantean las críticas que Almond y Powell hacen a esta perspectiva del análisis de los sistemas políticos, unos por el lado del provincialismo, perdón, el provincialismo. Entonces, ¿qué nos dicen con esto? Es el análisis de los sistemas políticos se centra en unos sistemas políticos, particularmente en los sistemas políticos europeos, y eso hace que su análisis pues no dé cuenta de, no sé, de casi todo el mundo, sino de unas particularidades de esos sistemas políticos que no son la representación de todos los sistemas políticos. El segundo es el descriptivismo, que se centran solamente en la descripción de esos procesos, de esos sistemas políticos. No hay una pretensión de construcción de teoría alrededor de eso. Y por último, el tema del formalismo, que es un análisis meramente formal que no se preocupa por otro tipo de estructuras sociales y de procesos sociales que pueden generar repercusiones en el proceso de lo que significa el sistema político. Entonces, a partir de eso, Almond plantea una clasificación de sistemas políticos a partir de la calidad de la cultura política. Entonces, acá nos coloca otra variable para entender los sistemas políticos. Recuerden que en la segunda parte ustedes van a abordar también y van a hacer presentaciones sobre el tema de la cultura política, pero básicamente sería como la capacidad de estar y ser en democracia, un poco eso podría ser la cultura política, pero las formas que toma la cotidianidad de esa cultura política, cómo nos construimos en estas sociedades políticas como seres políticos. Entonces ahí clasifica los sistemas políticos en angloamericanos, que serían los ingleses y el estadounidense, continentales, estamos hablando de eh, Francia, Italia, Alemania, preindustriales estaríamos señalando, digamos, de estos que están por debajo
de la línea de desarrollo, entonces estaríamos en este caso dentro de los preindustriales estaría el caso latinoamericano, y los totalitarios que serían aquellos que se consolidan a partir de un gobierno que concentra todos los poderes del Estado. Otro elemento que destaca Pasquino en el desarrollo de la ciencia política es la aparición de la política comparada. Uno de los temas que van a encontrar es que la política comparada es una de las formas particulares donde la ciencia política encontró como su lugar metodológico. ¿Por qué? Porque permitió comparar procesos políticos en diversidad de estados, momentos, y eso le permitió darse, digamos, como una particularidad. Si, digamos, la química tiene su particularidad en términos del método, en la posibilidad, qué sé yo, de aislar eh, las partículas para poder encontrar cuáles son las composiciones de las distintas, ¿cómo se dirá eso? Ala, yo no de química, pero de las distintas sustancias que están analizando, ¿sí? En el caso de la ciencia política, el encontrar la política comparada permitió, pues, darse un método propio. Después nos plantea un elemento que es súper importante, que es el papel del conductismo y los elementos que el conductismo hereda a la posibilidad de la institucionalización de la ciencia política. Uno es el problema de la cuantificación, la necesidad de pensar eh, pues datos que consoliden o que respalden lo que se está señalando, lo que se dice frente a los temas. Esto es un primer elemento. El segundo elemento es el tema de la existencia de la ciencia política como una ciencia empírica. Acá resalta particularmente el papel que tiene, por ejemplo, los estudios sobre el tema electoral y la producción de teorías de alcance medio para la interpretación de los resultados electorales en distintos lugares a partir del método de la política comparada. Estas teorías de alcance medio, ¿cuál es la pretensión? Dar explicaciones que no sean de leyes, sino que permitan interpretar varias posibilidades en una serie, en una forma en la que se conjugan las variables. ¿Sí? Si yo mezclo leche con café y con azúcar, me pueden dar varias posibilidades porque depende de la concentración del café. Si es el café muy negro, muy cerrero, y si la leche es leche descremada, pues me va a dar una concentración distinta, ¿cierto? Entonces es la necesidad de pensar teorías del alcance medio, el problema de la integración de disciplinas. Entonces acá también los estudios electorales ilustran muy bien el tema, porque por ejemplo sin la estadística no podemos hablar cómo es que hablamos desde las disciplinas, pero también el papel que juega la historia en ese proceso de integración entre disciplinas. Y por último, el papel de las public policies o public analysis en la construcción de conceptos como policy networks, las redes de política pública, que nos dan cuenta de la forma en que problemas sociales crean también redes sociales, es decir, nos dice la política pública nos permite estudiar no solamente el tema técnico de construcción de la política pública, sino el problema de la política entendida como la lucha por el juego del poder, en la construcción de esos problemas sociales. Por eso nos hablan de policy networks, de issue networks y el papel de la política en esas policies. La diferenciación entre filosofía política y ciencia política nos señala entonces cuáles son las tres preguntas o los tres lugares donde se plantea el problema de la filosofía política: la mejor forma de gobierno, el fundamento del Estado o el análisis del lenguaje político. Y lo que nos dice Pasquino es que el lugar donde la filosofía política se encuentra con la ciencia política es en el análisis del lenguaje político. Y para eso nos dice un poco, nos va hablando de los procesos de institucionalización en los lugares centrales de constitución de la ciencia política. Primero nos habla de Alemania, y el papel del historicismo, el idealismo alemán. Esas son tendencias filosóficas que son fundamentales en términos de una concepción del mundo, de la construcción del mundo, que estarían más ligadas al problema de la filosofía política, pero también nos señala algo clave en términos de la institucionalización de la disciplina, y es el papel de Weber y de la Escuela de Frankfurt. Ustedes van a revisar Escuela de Frankfurt particularmente cuando hablan de teorías críticas, pero lo que vemos acá es que hay una particularidad, una ruptura con ese idealismo alemán. El idealismo tiene que ver con la creación de, digamos, de
el deber ser del Estado, el deber ser de la historia, el deber ser del ser humano. Sí, acá lo que nos dice estas dos tendencias, Weber y la Escuela de Frankfurt, lo que hacen es aterrizarnos al estudio de las realidades. En el caso de Weber, a partir de la comprensión del Estado en términos de sus relaciones, de la legitimidad, de la forma en la que se construye la legitimidad, pero también a partir del papel de la burocracia en la constitución del Estado y en el funcionamiento del Estado, y la Escuela de Frankfurt en una crítica donde la cultura se convierte en un eje fundamental. Francia, entonces la tradición de Tocqueville, Montesquieu y la Escuela de los Anales, que desde la perspectiva de Pasquino está más cercana a un problema de la historia política y no tanto el problema de la ciencia política. En el caso de Gran Bretaña, lo que plantea Pasquino es que están mucho más cercanos a lo que hoy entendemos por ciencia política, que tiene que ver con explicación, verificación y evaluación. Ahí, digamos que juega un papel muy importante John Stuart Mill en términos de la consolidación de una forma de interpretar el mundo. En el caso de Italia nos dice, bueno, primero el papel del fascismo en términos de la consolidación o de la ruptura del papel de la construcción de una ciencia y la influencia del problema del derecho, las instituciones y la legitimidad legal como un eje central que atraviesa la ciencia política, pero también el papel de la investigación empírica y la teorización, particularmente con Maquiavelo, que lo hemos tocado un montón en términos pues de nuestra clase, pero es el que dice vamos a estudiar en la práctica el papel de lo que debe hacer el político, no desde porque es legítimo, porque es el rey, porque es el príncipe, no, sino de cómo el príncipe mantiene el dominio o no el dominio, sino su relación con sus súbditos. Después estamos hablando de Mosca, Pareto y Michels, que son los que hablan, eso ya lo hablamos en una clase pasada, que nos hablan de una serie de leyes de la ciencia política, que espero que las recuerden, porque en el foro espero que me hablen sobre ellas, que nos muestran cómo hay una relación entre la investigación empírica y la teorización. Y en Estados Unidos nos habla pues del problema de la diversidad, no como un problema, sino de lo complejo que se hace definir una sola forma de la ciencia política en Estados Unidos, pero sí es el lugar fundamental de la institucionalización, entendiendo que la corriente de análisis de los sistemas políticos, pero particularmente también el tema de las public policies y el policy analysis, o sea, desde Laswell, aparece en Estados Unidos, digamos que tiene un papel muy fuerte en este tema de la institucionalización. Nos dice que una de las debilidades que hay en todas estas escuelas es cómo se relacionan con los clásicos de la literatura y cómo se recuperan para las interpretaciones y para la construcción de esas teorías de alcance medio. Nos habla de, estamos en una situación de dispersión política, digamos, de dispersión de las tendencias políticas, no de las tendencias en términos de izquierda-derecha, sino en términos de la interpretación conceptual. Nos dice, por ejemplo, el concepto de poder es demasiado diverso. Y lo que nos dice es la utilidad de la ciencia política ha sido demostrar que tiene una importancia vital, esas variables políticas tienen una importancia vital en las colectividades urbanas organizadas. Entonces, conclusión, objeto, poder, el proceso de institucionalización diverso con una problemática clara en términos de la recuperación de los clásicos, pero que ha podido definir métodos diversos para poder hacer uso de la ciencia política, aunque hay métodos dominantes claramente como el tema de la búsqueda de la cuantificación y el tema de la política comparada, nos dice es un momento de dispersión y eso se mantiene así. Entonces Pasquino nos habla desde esa perspectiva de consolidación de la ciencia.